Mi nombre es Jorge Monares, soy artesano en cobre. De hace 42 años más o menos que me dedico a este oficio. Lo aprendí en el taller de mi padre. Llegué por circunstancias de la vida a trabajar en el taller de mi padre y con él estuve como 15 años más o menos, aprendiendo ahí un poco el oficio y el uso de las herramientas. Como a mí me gustaba el diseño, le diseñé ciertas cosas y eso modernizó un poco más el taller que venía trayendo y trabajando mi papá. Después con los años me tuve que independizar por situaciones económicas en que ya el sueldo no daba para dos, entonces tuve que independizarme y ver cómo trabajaba yo. Dentro de esa independización llegó a mí una consulta que me dejó muy marcando así como ocupado. Era que cómo se hacían las piezas que se encontraban en los museos, las piezas coloniales, que eran jarros hechos de una sola pieza. Investigué, no había información en ninguna parte con respecto a ese tipo de trabajo. Es un trabajo que lo enseñaron los jesuitas cuando llegaron aquí a América, pero aquí en Chile no tenían ningún vestigio, ninguna información de cómo se hacían. Y bueno, yo me dediqué a tratar de buscar el cómo se realizaban esas piezas. Y en eso tardé como 10 o 12 años más o menos en poder llegar a hacer una reproducción como las que se hacían en esa época. Dentro de mi trabajo yo me dedico a esto de la forja, pero también realizo cincelado y también repujado en cobre. Hago cuadros cincelados, en repujado con nacimientos, ángeles y bueno, y una serie de otras cosas más. Pero lo que a mí más me trae satisfacción es este trabajo del cual les voy a hablar ahora y de cómo lo realizo. Yo soy sello de excelencia 2011, gané justamente ese sello con un jarro colonial. El 2013 también se me fue nombrado como maestro artesano tradicional en cobre. Y este año, 2020, gané también el premio a la excelencia por el Consejo, otorgado por el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura, con esta pieza que se llama Canto de Ballenas. Y es un centro de mesa que también está forjado y está todo hecho a mano, en una sola pieza. En la búsqueda de las técnicas, yo nunca pensé de que el cobre se iba a comportar de una cierta manera, como lo descubrí después, investigando con materiales, con el mismo trabajo, cómo se comporta el cobre. Lo aprendí a conocer bastante y hoy en día puedo realizar piezas que son bastante más difíciles que las que se ven en los museos. Yo recuerdo que una de las primeras piezas que después comencé a hacer, después que encontré una pieza de la época de la colonia, la compré en un cachureo y esa pieza, gracias a esa pieza es que pude descifrar con qué martillo la hicieron, si usaron madera, si usaron fierros. Entonces pude ir descifrando el trabajo a través de esa pieza. Y bueno, yo venía experimentando ya, llevaba como 8 años experimentando en esto y me costaba mucho dar. Porque levantar una pieza de cobre es levantar un disco, un metal, que no es trabajarlo como la grea, porque la grea uno le va dando la forma y el metal uno lo comienza a levantar y se comienza a arrugar. Una de las primeras piezas cuando ya logré empezar a levantar, a hacer un vaso, fue esta.
que cuando traté de hacer los rebajes, como es el jarro colonial, porque el jarro trae un cuello más largo, ya con una base así como esta, pero no está arrugado, esta pieza está absolutamente arrugada, porque a mí se me arrugó, po, se me arrugó. Ahora, el problema era cómo evitar esas arrugas. Había que experimentar, seguir trabajando y logré llegar a esto, que ya se ve que en esta parte de acá ya no tiene arrugas, sino que se ve acá en el cuello. Bueno, en vista de que había logrado esto, entonces pensé que sí, realmente se podía hacer esa pieza. Porque en un principio para mí era imposible que a partir de un disco de cobre se pudiese levantar un jarro con la forma que tienen los jarros coloniales. Era imposible porque es cosa de pensarlo y decir, bueno, esto se va a arrugar y no va a resultar. Pero bueno, la porfía y de que me insistían en que si estaban hechos a mano, yo pensé que estaban soldados de alguna u otra manera con alguna técnica que nosotros desconocemos, pero no era así, eran de una sola pieza. Después de todos esos años pude ya levantar una pieza de cobre sin que se arrugara y hacer la pieza como corresponde. En el fondo era un poco rescatar una técnica perdida que ya no existe, eh, porque en esos años eh, las cosas que se usaban en la cocina eran utensilios de cobre. Y hoy en día no estamos como usando ese tipo de cosas. Son otros los metales los que se usan en cocina. No está la necesidad de incluir el cobre. Quizás ahora, producto de todo esto de la pandemia y todo eso, puede que sí, la gente se atreva a usar más el cobre, que es bastante positivo en todo caso, y saludable, ¿no? Y bueno, en esa época sí era necesario hacer esos jarros, hacer las pailas, las fuentes grandes también, donde hoy en día quedan algunas en el sur y se hacen las mermeladas, las pailas, los sartenes de cobre, que le dan un sabor muy exquisito a la comida, eh, se usaban en esa época. Hoy en día no, es de esperar que sí podamos volver a lo natural y eso va a ser más saludable para todos nosotros también. Yo les voy a mostrar parte del proceso de cómo se puede llegar a una pieza como estas. Vamos a partir haciendo una pieza como esta, similar a esta, en que se parte siempre con un disco de cobre. En este caso lo tenemos cortado, el disco de cobre, que puede ser en un espesor de 1,25 o 1,5. Eso va a depender de la dificultad que vamos a aplicarle a la pieza también, depende del espesor. Así que ahora lo vamos a recocer, que es poner al rojo el metal para soltar las tensiones y el metal quede dúctil y poder trabajarlo. Y eso se hace con un soplete, como este. Lo pasamos por agua para sacarle unas impurezas que le queda al cobre en la superficie. Ahora con un compás le haremos
un círculo en el centro para poder desde ahí empezar a levantar la pieza. Ya. Bueno, después que le hemos marcado el círculo en el centro, pasamos a comenzar con la forma de la pieza. Y ocupamos fierros y en este caso martillo. De esta manera se comienza a levantar la pieza en cobre. Que es un trabajo muy distinto por lo demás a uno que también se aplica a veces en esto, pero es el de ahuecado o batido en cobre. Ese se hace en un molde y se hunde. En este caso no, yo levanto la pieza, como se los estoy demostrando ahora en estos momentos. El proceso es muy lento. Es muy lento porque hay que llevar la pieza de esta manera. La gracia de este es evitar de que el material se arrugue. Entonces hay que evitar esas arrugas en el metal. Por eso el proceso es lento. Y hay que, a la vez también, cada vez que yo le doy una vuelta de martillo a esto, tengo que volver a recocer, poner al rojo el metal de nuevo, soltarle las tensiones, volver a martillar, volver a recocer, todo el mismo proceso, pero muchísimas veces. Hicimos la primera parte, ahora les voy a demostrar cómo se va avanzando en el trabajo. Este ya está más avanzado. Como se puede ver, aquí el material ya comienza a doblarse. Y aquí es donde tienen que tener mucho cuidado. ¿Sí? Y así, si es necesario, aplanar nuevamente y después seguir martillando. Pero el proceso se repite muchas veces. ¿Eh? Así se va comportando el metal. Hasta que ya podemos tener nosotros una pieza más levantada, como esta, ¿ves? ¿Ves? Pueden notar de que aquí todavía está con arrugas y eso hay que eliminarlo. ¿Eh? Es un trabajo que parece simple, pero requiere de mucha atención. ¿Eh? Después esto lo vamos a levantar aún más, porque hay que volver a ponerlo al rojo para poder seguir trabajando. Y va quedando como de esta forma, ¿ves? Aquí ya tenemos una especie de olla o vaso en el que ya las paredes están verticales y aquí tenemos que comenzar a hacer un rebaje después para lograr que esto quede gordito, quede una pequeña guatita y a la vez le vamos a ir formando la boca.
Y aquí en esto empezamos a hacer el rebaje con un martillo de paleta como este. Se los voy a mostrar acá, ahí. Y así se comienza. En esta parte del proceso es aún más, hay que tener más cuidado aún, porque es muy fácil de que el metal se rompa producto de los muchos golpes que ha tenido. Pero la forma de hacerlo es así y seguir avanzando y a la vez recociendo todo el proceso cada vez que uno siente que la pieza está tensa. Después, en la medida que vamos avanzando en esta parte del proceso, es cuando vamos logrando ya este resultado. Por lo tanto, la boca va saliendo en la medida que nosotros vamos avanzando con este rebaje. Y que se puede terminar de esta manera. Le hacemos la oreja, también forjada, y con los remaches después ya le remachamos la pieza, porque así era en la época del 1800. Todas las uniones de metal con metal eran con remache en este caso, como este jarro. Bueno, ojalá que les haya gustado mi trabajo y esta demostración que les he hecho de forja en cobre. Los dejamos invitados a todos ustedes a participar de la muestra virtual de Artesanías de Chile en esta feria 2020. Un abrazo para todos. Adiós.